Las fuerzas contrarias. Lorenzo Silva. Resumen completo para Extracto Literario. Hola, queridos amantes de la literatura. Bienvenidos una vez más a Extracto Literario, el canal donde desglosamos las mejores obras de la literatura contemporánea para que puedas conocer a fondo cada historia, sin perderte ni un solo detalle. Si este contenido te resulta útil, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros resúmenes literarios. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote el mejor contenido. Hoy, nos sumergimos en una de las obras más potentes y controvertidas del escritor español Lorenzo Silva, Las fuerzas contrarias. Esta novela, que forma parte de la serie protagonizada por los guardias civiles Rubén B. Lacua y Virginia Chamorro, nos presenta una historia que va mucho más allá del típico thriller policial. Silva nos ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, los conflictos morales y las fuerzas que nos empujan hacia decisiones que pueden cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. El contexto y el planteamiento inicial. Lorenzo Silva, reconocido por su capacidad para crear tramas policiales que trascienden el género, nos presenta en Las fuerzas contrarias, una historia que se desarrolla en un momento particularmente tenso de la España contemporánea. La novela se sitúa en un contexto donde las tensiones sociales, políticas y económicas se entrelazan para crear un ambiente de incertidumbre y conflicto. La historia comienza cuando Bevilacqua y Chamorro, nuestros ya conocidos protagonistas, se ven enfrentados a un caso que inicialmente parece rutinario, pero que gradualmente se revela como una compleja madeja de intereses contrapuestos. El título de la obra, Las fuerzas contrarias, no es casual. Desde las primeras páginas, Silva establece que nos encontramos ante un universo donde diferentes poderes, ideologías y necesidades chocan de manera inevitable, generando consecuencias que ninguno de los personajes puede prever completamente. El primer elemento que llama la atención es la manera en que Silva construye el escenario. No se trata simplemente de un decorado para la acción, sino de un espacio vivo que refleja las tensiones de la sociedad española actual. Las calles, los edificios, los espacios públicos y privados se convierten en testigos mudos de una realidad compleja donde convergen múltiples narrativas sociales. Los protagonistas Bevilacqua y Chamorro, en Nueva Perspectiva, Rubén B. Lacua y Virginia Chamorro, regresan como protagonistas, pero Silva los presenta con una profundidad renovada. Bevilacqua, el guardia civil de origen argentino, se enfrenta en esta ocasión a dilemas que van más allá de su experiencia profesional. Su condición de inmigrante en España, que en entregas anteriores había sido un elemento de trasfondo, adquiere aquí una relevancia particular cuando debe navegar por situaciones donde su lealtad institucional entra en conflicto con sus convicciones personales. Bevilacqua se presenta como un hombre maduro, experimentado en el arte de la investigación criminal, pero también como alguien que lleva consigo las cicatrices de su propia historia personal. Su relación con España es compleja. Es un país que lo ha acogido y al que sirve con dedicación, pero también un lugar donde debe constantemente demostrar su pertenencia. Esta tensión se convierte en un elemento crucial cuando los eventos de la novela lo obligan a cuestionarse hasta qué punto puede confiar en las instituciones que representa. Virginia Chamorro, por su parte, evoluciona como personaje de manera significativa en esta entrega. Silva la presenta no solo como la contraparte femenina de Bevilacqua, sino como una investigadora con sus propios métodos, intuiciones y dilemas morales. Chamorro posee una perspicacia particular para entender las motivaciones humanas, especialmente aquellas que se ocultan tras máscaras sociales respetables. La relación entre ambos protagonistas se profundiza en esta novela. No se trata únicamente de una sociedad profesional eficiente, sino de una conexión humana que se ve puesta a prueba por las circunstancias extremas que deben enfrentar. Silva explora cómo dos personas con trasfondos diferentes pueden encontrar puntos de convergencia cuando se enfrentan a situaciones que desafían sus marcos de referencia habituales. La trama en un caso que trasciende lo aparente. El caso que desencadena toda la narrativa comienza de manera aparentemente simple, una muerte que, en principio, podría catalogarse como accidental o, en el peor de los casos, como resultado de un conflicto personal menor. Sin embargo, conforme Bevilacqua y Chamorro profundizan en su investigación, descubren que tras esa muerte se esconde una red compleja
de intereses económicos, políticos y personales, que conecta con algunos de los problemas más acuciantes de la España contemporánea. Silva construye la trama como un rompecabezas, donde cada pieza que se descubre revela la existencia de otras piezas previamente ocultas. Los investigadores se dan cuenta gradualmente de que no están enfrentándose a un caso aislado, sino a un síntoma de problemas más profundos que afectan a múltiples niveles de la sociedad. La investigación los lleva a explorar diferentes ambientes sociales, desde las élites económicas y políticas hasta los sectores más desfavorecidos de la sociedad. En cada uno de estos contextos, Bevilacqua y Chamorro descubren que las motivaciones humanas responden a lógicas diferentes, pero que todas están interconectadas de maneras que inicialmente no resultan evidentes. Uno de los elementos más interesantes de la trama es cómo Silva maneja la información. No se trata de una revelación lineal donde los datos se acumulan de manera predecible, sino de un proceso de descubrimiento donde cada nueva información obliga a reconsiderar lo que se creía conocer previamente. Esto crea una tensión narrativa constante que mantiene al lector en vilo, pero también refleja la complejidad de la realidad social que la novela pretende explorar. Las fuerzas en conflicto, en un análisis social profundo. El título de la novela adquiere su pleno significado cuando comprendemos que Silva no se refiere únicamente a las fuerzas que entran en conflicto dentro de la trama específica, sino a las tensiones más amplias que caracterizan a la sociedad española contemporánea. Estas fuerzas contrarias operan en múltiples niveles y se manifiestan de diferentes maneras a lo largo de la narrativa. En primer lugar, encontramos las fuerzas económicas. Silva retrata una España donde los intereses económicos de diferentes grupos sociales entran en conflicto de manera constante. No se trata simplemente de una división entre ricos y pobres, sino de una compleja red de intereses que incluye desde grandes corporaciones hasta pequeños empresarios, desde trabajadores organizados hasta profesionales independientes. Cada uno de estos grupos tiene sus propias necesidades y aspiraciones, y estas no siempre son compatibles entre sí. Las fuerzas políticas constituyen otro elemento central. La novela se desarrolla en un contexto donde diferentes ideologías políticas compiten por influencia y poder. Silva no toma partido por ninguna opción política específica, sino que muestra cómo las diferentes posiciones ideológicas pueden generar tanto comportamientos nobles como acciones cuestionables. Los personajes políticos que aparecen en la novela no son caricaturas unidimensionales, sino individuos complejos cuyas motivaciones incluyen tanto convicciones genuinas como intereses personales. Las fuerzas sociales también juegan un papel fundamental. Silva explora cómo diferentes grupos sociales tienen expectativas y comportamientos distintos, y cómo estos pueden entrar en conflicto cuando sus mundos se intersectan. La novela muestra personajes de diferentes clases sociales, edades, niveles educativos y trasfondos culturales, y examina cómo estas diferencias influyen en sus decisiones y comportamientos. Los dilemas morales, a la complejidad ética de la realidad. Una de las fortalezas más notables de las fuerzas contrarias es la manera en que Silva aborda los dilemas morales. En lugar de presentar situaciones donde las opciones correctas e incorrectas son evidentes, el autor crea escenarios donde los personajes deben elegir entre diferentes alternativas que tienen consecuencias morales ambiguas. Bevilacqua, como representante de la ley, se enfrenta constantemente a situaciones donde el cumplimiento estricto de las normas legales podría generar injusticia, mientras que la flexibilidad moral podría comprometer la integridad del sistema judicial. Estas tensiones no se resuelven de manera simple, sino que el personaje debe navegar por ellas con la sabiduría que le proporciona su experiencia, pero también con la humildad de reconocer que no siempre existe una respuesta correcta e evidente. Chamorro, por su parte, se enfrenta a dilemas que tienen que ver con la lealtad hacia sus compañeros, hacia la institución que representa, hacia su propia conciencia y hacia las víctimas de los crímenes que investiga. Silva muestra cómo estos diferentes tipos de lealtad pueden entrar en conflicto, obligando al personaje a tomar decisiones difíciles que tendrán consecuencias duraderas. Los personajes secundarios también enfrentan dilemas morales significativos. Silva no reserva la complejidad ética únicamente para sus protagonistas, sino que muestra cómo prácticamente todos los individuos que aparecen en la novela deben tomar decisiones que implican consideraciones morales complejas. Esto contribuye a crear un universo narrativo donde la moralidad no es un asunto simple, sino un territorio complejo,
que requiere navegación cuidadosa. Si estás disfrutando de este análisis profundo de las fuerzas contrarias, no olvides dejar tu like y suscribirte a Extracto Literario. Estamos llegando a la mitad de nuestro recorrido por esta fascinante obra de Lorenzo Silva. Y aún nos quedan muchos elementos importantes por explorar. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para todos los amantes de la literatura. El desarrollo de la investigación, metodología y revelaciones. La investigación que llevan a cabo Bevilacqua y Chamorro se convierte en el hilo conductor que permite a Silva explorar diferentes aspectos de la realidad social española. La metodología investigativa que emplean los protagonistas no es únicamente un recurso narrativo, sino una herramienta de análisis social que permite al autor examinar cómo funcionan realmente las instituciones, las relaciones de poder y los mecanismos de influencia en la sociedad contemporánea. El proceso investigativo comienza con la recolección de evidencias físicas y testimoniales, pero gradualmente evoluciona hacia una exploración más profunda de las motivaciones humanas. Bevilacqua y Chamorro se dan cuenta de que para entender verdaderamente lo que ha ocurrido, necesitan comprender no solo qué hicieron los diferentes actores involucrados, sino por qué lo hicieron y qué fuerzas los llevaron a tomar esas decisiones. Esta evolución metodológica refleja uno de los temas centrales de la novela, la insuficiencia de los enfoques superficiales para entender la complejidad de la realidad social. Silva sugiere que tanto en la investigación criminal como en el análisis social más amplio, es necesario ir más allá de las apariencias y explorar las estructuras profundas que determinan el comportamiento humano. A medida que avanza la investigación, los protagonistas descubren conexiones inesperadas entre personas, instituciones que aparentemente no tenían relación entre sí. Estas conexiones revelan la existencia de redes de influencia y poder que operan de manera informal pero efectiva, y que a menudo tienen más impacto en la realidad social que las estructuras formales, oficialmente reconocidas. Los personajes secundarios, Anne Mosako, Social Completo, Silve, construye en las fuerzas contrarias un amplio mosaico de personajes secundarios que representan diferentes sectores y perspectivas de la sociedad española. Cada uno de estos personajes aporta no solo información relevante para la investigación central, sino también una ventana hacia realidades sociales específicas que enriquecen la comprensión global de la obra. Entre estos personajes encontramos empresarios que deben navegar entre la competencia legal y las prácticas cuestionables, políticos que intentan equilibrar sus convicciones ideológicas con las demandas de la Realpolitik, trabajadores que luchan por mantener su dignidad en circunstancias económicas difíciles, y ciudadanos comunes que se ven afectados por decisiones tomadas en esferas de poder a las que no tienen acceso. Cada personaje secundario está construido con suficiente profundidad como para resultar creíble y memorable. Silva evita las caracterizaciones superficiales y se esfuerza por mostrar cómo cada individuo, independientemente de su posición social o su relevancia para la trama central, tiene sus propias motivaciones complejas y sus propios dilemas morales. Esta riqueza en la caracterización de personajes secundarios cumple una función narrativa importante. Permite a Silva mostrar cómo los eventos centrales de la novela afectan a diferentes tipos de personas de maneras diferentes y cómo las decisiones individuales se entrelazan para crear consecuencias colectivas que ninguno de los actores individuales podría haber previsto completamente. El contexto histórico y social en España en transición, aunque las fuerzas contrarias es una obra de ficción, está profundamente enraizada en la realidad histórica y social de la España contemporánea. Silva sitúa su narrativa en un momento de transición y incertidumbre, donde diferentes modelos de organización social y económica compiten por prevalecer. La novela refleja las tensiones generadas por los cambios económicos que ha experimentado España en las últimas décadas, la transformación de una economía tradicionalmente agrícola e industrial hacia una economía de servicios, los efectos de la integración europea, las consecuencias de las crisis económicas globales y los desafíos planteados por la globalización. También explora las tensiones políticas que caracterizan a la España actual, a los debates sobre la descentralización y la autonomía regional, las diferentes visiones sobre el papel del Estado en la economía, los conflictos generacionales sobre valores sociales y las tensiones derivadas de la inmigración y la diversidad cultural. Silva
no presenta estos elementos como trasfondo pasivo, sino como fuerzas activas que influyen directamente en las decisiones y comportamientos de sus personajes. La novela muestra cómo los grandes procesos históricos y sociales se manifiestan en las vidas individuales concretas, y cómo las decisiones individuales, a su vez, contribuyen a moldear estos procesos más amplios. La estructura narrativa en tensión y revelación. La estructura narrativa de las fuerzas contrarias está cuidadosamente diseñada para mantener la tensión, mientras desarrolla gradualmente los temas profundos de la obra. Silva emplea una técnica de revelación progresiva, donde cada capítulo aporta nueva información que obliga a reconsiderar lo que se creía conocer previamente. Esta estructura refleja uno de los temas centrales de la novela, la idea de que la comprensión completa de cualquier situación compleja requiere tiempo, paciencia y la capacidad de revisar constantemente las propias asunciones. Los protagonistas, al igual que los lectores, deben estar dispuestos a abandonar interpretaciones iniciales cuando nueva evidencia sugiere explicaciones alternativas. Silva también emplea cambios de perspectiva narrativa que permiten al lector acceder a información y puntos de vista que no están disponibles para los protagonistas en determinados momentos. Esta técnica crea una tensión dramática interesante, donde el lector a veces sabe más que los personajes, y otras veces sabe menos, dependiendo de qué perspectiva esté siendo presentada en cada momento. La construcción de la tensión no depende únicamente de elementos de suspense tradicionales, sino también de la complejidad moral de las situaciones que se van revelando. A medida que los personajes descubren más información sobre los eventos que investigan, también descubren que las implicaciones morales y éticas de esos eventos son más complicadas de lo que inicialmente suponían. Los temas universales son poder, justicia y naturaleza humana, aunque las fuerzas contrarias está firmemente situada en un contexto español específico. Los temas que explora tienen resonancia universal. Silva examina cuestiones fundamentales sobre la naturaleza humana, la organización social y los dilemas morales que enfrentan los individuos cuando deben elegir entre diferentes valores y lealtades. El tema del poder es central en la novela. Silva no se limita a explorar el poder formal e institucional, sino que también examina las múltiples formas de poder informal que operan en la sociedad, en el poder económico, el poder social, el poder de la información, el poder de las relaciones personales. La novela muestra cómo estos diferentes tipos de poder interactúan entre sí, cómo pueden ser utilizados tanto para fines constructivos como destructivos, y cómo su distribución desigual crea tensiones y conflictos inevitables. La justicia es otro tema fundamental. Silva no se limita a la justicia legal formal, sino que explora diferentes concepciones de lo que constituye la justicia distributiva, justicia retributiva, justicia restaurativa. Los personajes deben navegar entre estas diferentes concepciones, cuando se enfrentan a situaciones donde diferentes tipos de justicia entran en conflicto entre sí. La exploración de la naturaleza humana quizás sea el elemento más profundo de la novela. Silva presenta personajes que son simultáneamente capaces de actos de gran nobleza y de decisiones moralmente cuestionables. La novela sugiere que la moralidad humana no es un asunto simple de buenos y malos, sino un territorio complejo donde las mismas personas pueden actuar de maneras muy diferentes, dependiendo de las circunstancias que enfrentan. El lenguaje y el estilo con precisión y elegancia. El estilo narrativo de Lorenzo Silva, en Las fuerzas contrarias, se caracteriza por su precisión y elegancia. El autor emplea un lenguaje claro y directo que permite al lector seguir fácilmente la complejidad de la trama, mientras que al mismo tiempo incorpora la sofisticación literaria necesaria para explorar los temas profundos de la obra. Silva demuestra un dominio particular del diálogo, creando conversaciones que suenan naturales y auténticas mientras cumplen funciones narrativas importantes. Los diálogos no solo transmiten información necesaria para el desarrollo de la trama, sino que también revelan aspectos importantes de la personalidad de los personajes y de las dinámicas de poder que operan entre ellos. La descripción de ambientes y atmósferas está lograda con economía de medios, pero gran efectividad. Silva evita las descripciones excesivamente detalladas, prefiriendo seleccionar elementos específicos que capturan la esencia de cada lugar y situación. Esta técnica permite que las descripciones contribuyan al desarrollo de la tensión narrativa en lugar de interrumpirla. El autor también demuestra habilidad para manejar diferentes
registros lingüísticos. Según los personajes y las situaciones que presentan, los diálogos entre los guardias civiles tienen un tono diferente al de las conversaciones entre políticos, que a su vez difiere del lenguaje empleado por los personajes de diferentes clases sociales. Esta variedad lingüística contribuye a la credibilidad de los personajes y a la autenticidad del mundo narrativo. Las relaciones interpersonales en confianza y traición, las relaciones interpersonales, constituyen uno de los elementos más ricos y complejos de las fuerzas contrarias. Silva explora cómo las relaciones entre individuos se ven afectadas por las presiones externas, los conflictos de intereses y las diferencias en valores y prioridades. La relación entre Bevilacqua y Chamorro evoluciona a lo largo de la novela de maneras que revelan aspectos importantes de ambos personajes. Su colaboración profesional se ve enriquecida por una comprensión mutua creciente, pero también se ve desafiada por las tensiones generadas por el caso que investigan. Silva muestra cómo incluso las relaciones más sólidas pueden verse sometidas a presión cuando las circunstancias externas se vuelven extremas. Las relaciones familiares también ocupan un lugar importante en la novela. Silva explora cómo las decisiones profesionales y morales de los personajes afectan a sus familias, y cómo las responsabilidades familiares pueden entrar en conflicto con otros tipos de obligaciones. Estos conflictos no se resuelven de manera simple, sino que requieren que los personajes encuentren formas de equilibrar diferentes tipos de lealtades y responsabilidades. Las relaciones de amistad y camaradería se ven particularmente puestas a prueba en la novela. Silva muestra cómo las presiones externas pueden revelar fortalezas y debilidades en relaciones que parecían sólidas, y cómo nuevas circunstancias pueden crear vínculos inesperados entre personas que inicialmente no tenían mucho en común. El papel de las instituciones entre la legitimidad y la efectividad. Las fuerzas contrarias ofrece una exploración matizada del papel de las instituciones en la sociedad contemporánea. Silva no adopta una posición simplemente crítica ni defensiva respecto a las instituciones, sino que examina cómo funcionan en la práctica y qué tensiones generan. La Guardia Civil, como institución representada por los protagonistas, aparece como una organización que intenta cumplir funciones importantes, pero que debe operar en un contexto complejo donde múltiples presiones e intereses compiten por influencia. Silva muestra tanto las fortalezas como las limitaciones de esta institución, y explora cómo los individuos que trabajan dentro de ella deben navegar entre las expectativas institucionales y sus propias convicciones personales. Las instituciones políticas aparecen de manera menos directa, pero igualmente importante. Silva muestra cómo las decisiones políticas afectan las vidas de los ciudadanos comunes, y cómo los mecanismos de representación democrática funcionan en la práctica. La novela sugiere que aunque las instituciones democráticas son preferibles a las alternativas, no son perfectas, y requieren vigilancia y participación ciudadana constante para funcionar efectivamente. Las instituciones económicas también juegan un papel significativo. Silva explora cómo los mercados, las empresas y otras organizaciones económicas crean tanto oportunidades como problemas, y cómo su funcionamiento afecta a diferentes grupos sociales de maneras diferentes. Estamos acercándonos al final de nuestro recorrido por esta magistral obra de Lorenzo Silvanzi. Este análisis detallado te está resultando útil e interesante. Recuerda darle like al video y suscribirte a Extracto Literario. Nos queda por explorar el desenlace de la novela y las reflexiones finales que nos deja esta poderosa historia sobre las complejidades de la sociedad contemporánea. El clímax y la resolución han, cuando las fuerzas convergen, el clímax de las fuerzas contrarias no se construye únicamente alrededor de la resolución del misterio central, sino alrededor del momento en que todas las fuerzas que han estado operando a lo largo de la novela convergen de manera inevitable. Silva logra crear una situación donde los personajes principales deben tomar decisiones cruciales que tendrán consecuencias duraderas, no solo para ellos mismos, sino para todas las personas cuyas vidas han sido afectadas por los eventos de la novela. Bevilacqua se encuentra en una posición donde debe elegir entre diferentes cursos de acción, cada uno de los cuales implica sacrificios significativos. La resolución del caso no se presenta como una victoria simple del bien sobre el mal, sino como una situación compleja donde cualquier decisión tendrá costos humanos reales.
Esta complejidad refleja uno de los temas centrales de la obra, la idea de que en la vida real, las decisiones morales raramente ofrecen opciones perfectas. Chamorro también enfrenta decisiones cruciales que ponen a prueba tanto su competencia profesional como su integridad personal. Su participación en la resolución del caso no es meramente instrumental, sino que refleja su propio crecimiento como personaje y su capacidad para navegar por situaciones moralmente ambiguas. La resolución del misterio central revela conexiones y motivaciones que, aunque sorprendentes, resultan completamente coherentes con la información que se ha ido revelando a lo largo de la novela. Silva evita las revelaciones artificiales que no tienen base en los elementos previamente establecidos, optando en su lugar por una resolución que emerge naturalmente de la lógica interna de la historia. Las consecuencias, a más allá del final aparente, una de las fortalezas más notables de las fuerzas contrarias, es la manera en que Silva aborda las consecuencias de los eventos centrales. La novela no termina simplemente con la resolución del caso, sino que explora cómo esa resolución afecta a todos los personajes involucrados y qué cambios genera en sus vidas y perspectiva. Para Beverly, las experiencias vividas durante la investigación generan una reflexión profunda sobre su papel como guardia civil y sobre su relación con la sociedad española. Los eventos le han mostrado aspectos de la realidad social que antes no había considerado completamente, y debe integrar esta nueva comprensión en su identidad profesional y personal. Chamorro también experimenta cambios significativos. Su participación en el caso le ha proporcionado nuevas perspectivas sobre las complejidades de la justicia y sobre las limitaciones de los enfoques puramente legales para resolver conflictos sociales complejos. Estas nuevas perspectivas influyen en su manera de entender su trabajo y sus responsabilidades. Los personajes secundarios también experimentan consecuencias duraderas. Silva se toma el tiempo de mostrar cómo los eventos centrales han afectado a personas que inicialmente parecían ser actores menores en la historia, revelando así la naturaleza interconectada de la vida social y la manera en que las acciones individuales pueden tener repercusiones imprevistas en múltiples direcciones. Las consecuencias institucionales también son exploradas. La resolución del caso tiene implicaciones que van más allá de los individuos directamente involucrados, afectando a las organizaciones e instituciones que han participado en los eventos. Silva muestra cómo estas consecuencias institucionales pueden crear cambios duraderos en la manera en que operan diferentes organizaciones. Los temas emergentes en reflexiones sobre la modernidad, a medida que se desarrolla hacia su conclusión. Las fuerzas contrarias revela temas que van más allá de la trama policial específica para abordar cuestiones fundamentales sobre la vida en la modernidad tardía. Silva utiliza los eventos específicos de su narrativa como una lente a través de la cual examinar problemas más amplios que caracterizan a las sociedades contemporáneas. Uno de estos temas emergentes es la cuestión de la confianza social. La novela explora cómo las instituciones, las relaciones interpersonales y los mecanismos de coordinación social dependen de niveles básicos de confianza mutua, y qué ocurre cuando esa confianza se erosiona. Los personajes deben navegar por un mundo donde no siempre pueden estar seguros de las motivaciones de otros actores, y donde la información disponible no siempre es completa o confiable. Otro tema importante es la cuestión de la responsabilidad individual en contextos complejos. Silva examina hasta qué punto los individuos pueden ser considerados responsables de las consecuencias de sus acciones cuando operan en sistemas complejos donde múltiples factores interactúan de maneras impredecibles. Esta exploración tiene implicaciones tanto para la justicia legal como para la evaluación moral más amplia. La novela también aborda la tensión entre la eficiencia y la legitimidad en las instituciones sociales. Silva muestra situaciones donde los mecanismos más eficientes para lograr objetivos específicos no necesariamente coinciden con los procedimientos que gozan de mayor legitimidad social, y explora las tensiones que esta divergencia puede crear. El estilo maduro de Lorenzo Silva, evolución literaria. Las fuerzas contrarias representa un momento de madurez particular en la evolución literaria de Lorenzo Silva. El autor demuestra una capacidad refinada para equilibrar elementos de género thriller policial con preocupaciones literarias más amplias, creando una obra que funciona simultáneamente como entretenimiento popular
y como exploración seria de temas sociales complejos. La construcción de personajes en esta novela muestra una sofisticación particular. Silva evita tanto los arquetipos simplificados del género policial como los experimentos caracterológicos excesivamente abstractos de cierta literatura seria, optando en su lugar por crear personajes que son simultáneamente reconocibles como tipos sociales y únicos como individuos. El manejo del ritmo narrativo también refleja madurez literaria. Silva logra mantener la tensión necesaria para sostener el interés del lector, sin sacrificar el desarrollo temático más profundo. Los momentos de acción se alternan con pasajes de reflexión, de manera que cada tipo de secuencia enriquece y complementa al otro. La integración de elementos sociales y políticos en la narrativa se logra, sin que la novela se convierta en un tratado sociológico disfrazado de ficción. Silva presenta sus observaciones sobre la realidad social a través de la acción y el diálogo de manera que emergen naturalmente de la historia, sin interrumpir el flujo narrativo. La relevancia contemporánea, una novela de su tiempo aunque las fuerzas contrarias, es una obra de ficción. Su relevancia para entender la España contemporánea es indudable. Silva ha creado una narrativa que captura aspectos esenciales de las tensiones y transformaciones que caracterizan a la sociedad española del siglo XXI. La novela aborda cuestiones que están en el centro del debate público español: la relación entre diferentes niveles de gobierno, las tensiones entre diferentes modelos económicos, los desafíos planteados por la diversidad cultural, las consecuencias de las crisis económicas y las dificultades para mantener la cohesión social en un contexto de cambio acelerado. Sin embargo, Silva evita convertir su novela en un comentario político directo. En lugar de tomar posiciones partidistas sobre temas controvertidos, presenta la complejidad de las situaciones de manera que permite a los lectores formar sus propias conclusiones. Esta aproximación enriquece la obra literariamente y aumenta su relevancia como documento social. La universalidad de muchos de los temas abordados hace que la novela sea relevante también para lectores de otros países que enfrentan desafíos similares. Las tensiones entre globalización y identidad local, entre eficiencia económica y justicia social, entre seguridad y libertad, son características de muchas sociedades contemporáneas, no solo de España. El legado de la obra, en contribuciones al género y a la literatura, Las fuerzas contrarias, representa una contribución significativa, tanto al género policial español como a la literatura contemporánea en general. Lorenzo Silva ha logrado crear una obra que trasciende las limitaciones tradicionales del thriller policial, sin abandonar los elementos que hacen atractivo al género para los lectores. En términos del género policial, la novela aporta una sofisticación en el tratamiento de temas sociales que eleva el nivel de la ficción criminal española. Silva demuestra que es posible crear narrativas policiales que sean simultáneamente entretenidas y profundas, que respeten las expectativas del género mientras exploran territorios temáticos más amplios. La caracterización de Bevilacqua y Chamorro contribuye a la evolución del detective literario español. Estos personajes no son ni los investigadores omniscientes de la tradición clásica, ni los antihéroes completamente cínicos de cierta ficción criminal contemporánea, sino profesionales competentes que deben navegar por realidades complejas con recursos limitados y enfrentando dilemas morales genuinos. En términos literarios más amplios, la novela contribuye al desarrollo de una ficción española que aborda directamente las realidades contemporáneas del país, sin caer en el costumbrismo superficial, ni en el experimentalismo desconectado de la experiencia social. Silva logra crear una narrativa que es simultáneamente específicamente española y universalmente relevante. Las técnicas narrativas innovadoras Silva emplea en Las fuerzas contrarias. Varias técnicas narrativas que merecen atención especial. Una de las más efectivas es su uso de la perspectiva múltiple controlada ananosa, aunque la narrativa se centra principalmente en Bevilacqua y Chamorro. El autor introduce ocasionalmente perspectivas de otros personajes de manera que enriquece la comprensión de los eventos, sin fragmentar excesivamente la narrativa. La técnica de revelación gradual está particularmente bien lograda. Silva proporciona información suficiente para mantener el interés del lector sin revelar prematuramente elementos cruciales de la trama. Esta dosificación de la información se logra de manera natural, a través del proceso de investigación de los protagonistas, evitando la sensación artificial de información ocultada arbitrariamente.
El uso del diálogo como herramienta de caracterización y desarrollo temático es otro elemento técnico notable. Silva logra que sus personajes hablen de manera distintiva y auténtica, mientras que al mismo tiempo utiliza las conversaciones para explorar ideas complejas sin que el resultado parezca artificioso u didáctico. La integración de elementos de análisis social en la narrativa de acción se logra a través de la observación y reflexión de los personajes, especialmente durante sus investigaciones. Esta técnica permite que la novela aborde temas serios sin interrumpir el flujo de la acción. Los simbolismos y metáforas, copas de significado, las fuerzas contrarias, opera en múltiples niveles de significado, empleando simbolismos y metáforas que enriquecen la experiencia de lectura, sin volverse excesivamente abstractos. El título mismo funciona como una metáfora central, que se desarrolla a lo largo de toda la obra. Las fuerzas contrarias del título no se refieren únicamente a los conflictos específicos de la trama, sino a las tensiones fundamentales que caracterizan a la experiencia humana en la modernidad, en las tensiones entre individualismo y solidaridad, entre tradición y cambio, entre seguridad y libertad, entre justicia y eficiencia. Los espacios físicos en la novela funcionan como símbolos de diferentes realidades sociales. Los edificios oficiales representan la autoridad institucional, pero también la distancia entre las instituciones y los ciudadanos. Los espacios privados reflejan las aspiraciones y limitaciones de diferentes clases sociales. Los espacios públicos se convierten en lugares donde diferentes mundos sociales se intersectan, a veces de manera conflictiva. Los objetos y elementos materiales también funcionan simbólicamente. Los documentos oficiales representan tanto la importancia de los procedimientos formales como sus limitaciones para capturar la complejidad de la realidad. Los medios de comunicación simbolizan tanto la necesidad de información como los peligros de la manipulación y la simplificación excesiva. El tratamiento del tiempo en presente, pasado y futuro. Silva maneja el tiempo narrativo de manera particularmente efectiva en las fuerzas contrarias. Aunque la acción principal se desarrolla en un presente narrativo continuo, el autor incorpora elementos del pasado y reflexiones sobre el futuro, de manera que enriquecen la comprensión de los eventos centrales. El pasado aparece no solo como información biográfica sobre los personajes, sino como fuerza activa que continúa influyendo en los eventos presentes. Las decisiones tomadas anteriormente por diferentes personajes crean condiciones que determinan las opciones disponibles en el presente de la narrativa. Las referencias al futuro funcionan principalmente a través de las preocupaciones y aspiraciones de los personajes. Silva muestra cómo las expectativas sobre el futuro influyen en las decisiones presentes, y cómo la incertidumbre sobre lo que está por venir afecta la capacidad de los personajes para actuar con confianza. Esta manipulación temporal contribuye a crear la sensación de que los eventos de la novela están insertados en un flujo histórico más amplio, y que las decisiones individuales tienen consecuencias que se extienden más allá del momento inmediato en que se toman. La crítica social implícita, observación, sin predicación, una de las fortalezas más notables de las fuerzas contrarias. Es la manera en que Silva logra hacer crítica social sin convertir su novela en un panfleto. La crítica emerge naturalmente de la presentación de situaciones y personajes, permitiendo que los lectores extraigan sus propias conclusiones sobre los problemas sociales que se presentan. Silva critica ciertos aspectos de la realidad española contemporánea, pero lo hace de manera constructiva, mostrando tanto los problemas como los esfuerzos genuinos de personas e instituciones por abordarlos. Esta aproximación equilibrada hace que la crítica sea más efectiva porque resulta más creíble y menos polarizante. La novela sugiere que muchos de los problemas sociales contemporáneos no tienen soluciones simples, y que las respuestas efectivas requieren comprensión de la complejidad de las situaciones y disposición para trabajar con esa complejidad, en lugar de simplificarla artificialmente. Esta aproximación a la crítica social refleja una madurez tanto literaria como intelectual, que hace que Las fuerzas contrarias sea una obra que puede ser apreciada por lectores con diferentes perspectivas políticas e ideológicas. El realismo psicológico en la complejidad de la motivación humana. Silva demuestra un dominio particular del realismo psicológico en Las fuerzas contrarias. Los personajes actúan de maneras que son psicológicamente creíbles, con motivaciones complejas que incluyen elementos conscientes e inconscientes, racionales
y irracionales nobles y egoístas. Los protagonistas no son héroes perfectos ni antihéroes completamente corruptos, sino profesionales competentes que deben lidiar con limitaciones personales, presiones externas y dilemas morales genuinos. Esta caracterización realista hace que sus decisiones y acciones resulten convincentes y permite que los lectores se identifiquen con ellos sin idealizarlos. Los antagonistas tampoco son villanos unidimensionales, sino individuos que han tomado decisiones cuestionables, por razones que, aunque no justificables, son comprensibles dentro del contexto de sus circunstancias e historias personales. Esta complejidad en la caracterización evita el maniqueísmo y contribuye a la profundidad temática de la obra. El realismo psicológico se extiende también a la presentación de las relaciones interpersonales, que evolucionan de maneras naturales y creíbles a lo largo de la narrativa, reflejando tanto las fortalezas como las fragilidades de los vínculos humanos bajo presión. Las reflexiones finales, lo que permanece al concluir las fuerzas contrarias. Silva no ofrece respuestas definitivas a las preguntas complejas que ha planteado a lo largo de la obra, en lugar de resolver artificialmente las tensiones que ha explorado. El autor sugiere que estas tensiones son características inherentes de la vida social, y que la sabiduría consiste en aprender a navegar por ellas de manera responsable y ética. Los personajes terminan la novela habiendo crecido y cambiado como resultado de sus experiencias, pero sin haber encontrado soluciones perfectas a los dilemas que enfrentaron. Esta conclusión realista refleja la visión de Silva sobre la naturaleza de los problemas sociales complejos. No tienen soluciones simples, pero pueden ser abordados de maneras más o menos constructivas. La novela sugiere que el progreso social no consiste en eliminar completamente las tensiones y conflictos, sino en desarrollar instituciones, prácticas y actitudes que permitan manejar esas tensiones de maneras que minimicen el daño y maximicen las oportunidades para el florecimiento humano. Esta conclusión matizada hace que Las fuerzas contrarias sea una obra que continúa resonando en la mente del lector después de completar la lectura, invitando a reflexiones continuas sobre los temas que aborda. Conclusión una obra indispensable de la literatura española contemporánea. Las fuerzas contrarias de Lorenzo Silva representa una de las cumbres de la ficción policial española contemporánea y una contribución significativa a la literatura española en general. Silva ha logrado crear una obra que funciona exitosamente como entretenimiento popular, mientras explora de manera profunda y matizada algunos de los temas más importantes de la España del siglo XXI. La novela destaca por la complejidad de su construcción narrativa, la profundidad de su caracterización, la sofisticación de su análisis social y la elegancia de su estilo literario. Silva demuestra que es posible crear ficción que sea simultáneamente accesible y profunda, entretenida y reflexiva, específicamente española y universalmente relevante. Los personajes de Bevilacqua y Chamorro se han consolidado como figuras memorables de la literatura policial española, pero su importancia trasciende el género para convertirse en representaciones convincentes de individuos que intentan mantener su integridad profesional y personal en circunstancias complejas y desafiantes. La exploración de temas como el poder, la justicia, la lealtad, la responsabilidad individual y la naturaleza de la vida social moderna hace que Las fuerzas contrarias sea relevante no solo para los aficionados al género policial, sino para cualquier lector interesado en entender mejor las complejidades de la sociedad contemporánea. En términos técnicos, la novela representa un logro notable en la integración de elementos de género con preocupaciones literarias más amplias. Silva demuestra que los géneros populares pueden ser vehículos efectivos para la exploración de temas serios sin sacrificar su capacidad de entretenimiento. Las fuerzas contrarias es, en definitiva, una obra que enriquece tanto el panorama de la ficción policial española como el de la literatura española contemporánea en general. Es una novela que merece ser leída, discutida y recordada como una de las contribuciones más importantes de Lorenzo Silva a las letras españolas. Para quienes buscan ficción que combine entretenimiento con profundidad, acción con reflexión, especificidad cultural con relevancia universal. Las fuerzas contrarias representa una experiencia de lectura extraordinariamente satisfactoria que permanecerá en la memoria mucho después de pasar la última página. Y así concluimos nuestro recorrido por esta magistral obra de Lorenzo Silva.
Las fuerzas contrarias nos ha demostrado una vez más por qué Lorenzo Silva es considerado uno de los grandes maestros de la literatura policial española contemporánea. Si este análisis profundo te ha resultado útil y enriquecedor, no olvides darle like a este video y suscribirte a Extracto Literario. Tenemos muchas más obras fascinantes esperándote en nuestro canal, donde cada semana desglosamos los mejores libros de la literatura mundial para que puedas conocerlos a fondo. Nos vemos en el próximo video y que tengas una excelente lectura.